Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Quiero seguir sobre estos personajes que iniciamos la semana pasada con María. Hoy quiero continuar con el padre de Jesús. Estamos hablando de José. Me puse a revisar un libro que tenemos en nuestro estante, que está en la parte exterior, Jesús, preguntas y respuestas del doctor y pastor y teólogo John MacArthur, escrito con el pastor Fernando Hidalgo y Martín Lazo. Lo pueden adquirir allí en la parte exterior. Todos los datos que he mencionado históricamente y algunos hechos más, mis hermanos, lo pueden encontrar en este libro. Lo estaba revisando y maravilloso, resumido en pequeñas cápsulas para que usted pueda entender un poco más con los pasajes de la palabra de Dios. Y no solamente habla sobre el nacimiento de Cristo, el nacimiento virginal, habla sobre María, habla sobre José, habla sobre la genealogía de Jesús y se extiende a lo largo de la vida de nuestro Señor Jesús. Así que les recomiendo, mis hermanos, que si puede invertir en algo bueno para su edificación, para su aprendizaje del conocimiento de la palabra del Señor. Allí está. El precio está a, creo que es 15 soles. 15 soles, baratito. Así que ahí está, mis hermanos. Creo que yo ya no voy a devolver este libro, se queda conmigo. Bien, quiero que se ubiquen en sus Biblias, si han traído, en Mateo, por favor. Mateo. Nuestro tema que vamos a exponer en esta noche es José, un ejemplo de obediencia. Hoy vamos a hablar sobre este personaje, el padre de Jesús. De hecho, Mateo capítulo 1. De hecho, no tenemos mucha referencia de la vida de José en la Biblia. No tenemos mucho. Solamente en Mateo es el único que narra una muy buena porción de de José. Lo suficiente como para conocerle un poquito, lo suficiente como para saber un poquito de su vida. No hay más. Los 3 evangelios más no lo narran. Si usted conoce un poquito, los 2 evangelios más no lo narran, ni Marcos ni Lucas. No narran más allá de José, de decirle que y estaba desposada con José, nada más. Sin embargo, Lucas, como leímos la semana pasada en la narración con María, nos menciona de que José también era un hombre que ya había hecho las expectativas de casarse con María. Bueno, hoy vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí en ese lapso cuando entiende o escucha, se da con la sorpresa, la noticia de que María está embarazada. ¡Ah! Como que, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Bueno, aquí vamos a ver también en Mateo un poquito más sobre ello. Sin embargo, es claro que Mateo está guiado por el Espíritu Santo y va a registrar este acontecimiento muy importante donde el ángel se le acerca a él, tiene una charla con José. Es decir, nos muestra un propósito muy especial al Mateo incluir esta porción. No lo dice solamente para rellenar papiro. Bueno, me falta espacio, no sé qué. Voy a incluir algo de José. No. Mateo es el único que narra algo de José. No lo hace Lucas, no lo hace Marcos, Juan, mucho menos. Interesantemente, Mateo no va a narrar nada de María. Solo unas cuantas porciones nada más. Y María fue también ya presentada el mensaje de que va a estar encinta. Nada más, listo. Pero sí hay una charla más extensa con este personaje de José. Mateo capítulo 1, por favor, versículo 18 en adelante. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús. Allí tenemos un poco de lo que hablamos sobre José. Para recordar un poquito, no vamos a leerlo todo. Si usted da una ojeadita, una chequeadita del verso 1 hasta el verso 16, aquí Mateo está plasmando la genealogía de Jesús. Desde Abraham hasta Jesús. Mateo está considerando la genealogía por parte de José, Sin embargo, Lucas lo va a hacer por parte de la madre, por María. Y de esas dos formas, los evangelistas, los escritores quieren dejar bien plasmado de que Jesús realmente es hijo de David, se merece el trono. Legalmente aceptado por José, su padre, pero también por María. Tiene la sangre de David. Ellos están plasmando, aunque Lucas lo hace, va desde Adán incluso, desde más atrás. Sin embargo, Mateo solamente va o empieza desde Abraham. Ustedes pueden dar ahí una ojeada después en sus casas, mis hermanos. Y Mateo va a reforzar este tema de la genealogía hablando de José. Va a empatar este tema de que Jesús tiene una línea, una genealogía, una sangre desde Abraham, llegando hasta David y ahora con José. Jesús obviamente allí está pronto a ser parte de este linaje real. Y entonces lo que hace el escritor Mateo es hablar un poco del carácter de este hombre José, del padre de Jesús. Va a hablar un poco y aquí vamos a, como ya lo hemos leído, mis hermanos, lo que vamos a ver del carácter de este hombre. Ahora, María, hasta este tiempo, el ángel ya le había dado el mensaje de que está esperando un hijo. Como mencioné anteriormente, no hay esta narración, mis hermanos, en Mateo. Se centra sencillamente en José. Así que veamos, por ejemplo, el versículo 8, cómo el Espíritu Santo nos deja registrado de que el ángel ya habló con María. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí sucede todo lo que se narra en Lucas. Dios te salve María, y esto y el otro, y toda la narración que hay en Lucas. Bueno, Mateo solamente lo resume de esta manera. Pero quiero que entremos de lleno a ver una cualidad importante en la vida de José. Un hombre honorable. José era un hombre honorable, o como lo dice en nuestra versión de la Reina Valera, era un hombre justo. Era un hombre que hacía lo correcto. Era un hombre que siempre estaba dispuesto a cumplir la ley. Era un hombre justo, era un hombre correcto, era un hombre honorable. Así lo presenta de hecho el verso 19. José, su marido, como era justo. Observen allí esta palabra importante, justo. Esto, mis hermanos, va a causar algunas controversias. Sobre todo de la primera parte, José, su marido. En algunos esto ha causado muchas preguntas, mucha incógnita. ¿Cómo es eso? En el verso 18, si usted ha estado atento, dice: antes que se juntasen.
dice el verso 18. Pero el verso 19 dice José, su marido. ¿Cómo era la cosa aquí? ¿Estaban o no estaban? ¿Estaban casados o no? Algunos han llegado a decir incluso que aquí hay una contradicción, un error en la palabra del Señor. Tanto que en un primer escrito se registró de que, antes que se juntasen, años más tarde otro escritor puso esto. No, hasta este punto parece que ya estaban casados y por eso se registró. Controversias un poco para poner en duda la veracidad de esta escritura, pero no es así, mis hermanos. Aquí tenemos que entender un poco el contexto histórico de lo que sucedía en aquellos tiempos. Y se conoce aquí una palabra muy importante que es el desposamiento o el desposorio. Esta palabra es muy importante para que podamos entender. ¿Qué es el desposamiento? ¿Qué es el desposorio? ¿Qué es que una chica, una dama, una señorita en aquellos tiempos esté desposada de un hombre? Bueno, el desposorio, mis hermanos, en aquellos tiempos era o es hasta la actualidad un compromiso anticipado para el matrimonio. Un compromiso anticipado para el matrimonio. María, la madre de Jesús, que llegará a ser más tarde, era una mujer que había sido desposada por José, es decir, había sido separada por José. Seguramente José había hecho el pago de lo que se llama la dote. Es muy probable que se fue a la casa de los padres y aquí hizo un pago. No sabemos de dinero, de repente esto valorizado en joyas, esto valorizado en oro, en joyas preciosas, o tal vez de terreno, tierras, bienes materiales o cualquier otra cosa. Esto era un significado de respeto al padre, a la familia, de que había hecho como diciendo un buen trabajo, estoy reconociendo la inversión que habían hecho, aquí está mi parte. No estaban comprando a la hija por si acaso, ¿ya? No estaban comprando a la hija porque de repente cualquiera llegaría, ¿no? Te doy acá un dinero y me das a tu hija. No. Era como un reconocimiento por la inversión, el trabajo de lo que habían hecho los padres. Y entonces entendemos que María estaba en esta situación, estaba en este contexto. Pero, mis hermanos, quiero que observen cómo es que se formaban en aquellos tiempos las familias. ¿Cómo se formaban en aquellos tiempos los hogares? No había una elección de parte de la chica, como lo vemos hoy en día, ¿no? Donde la chica puede escoger, o el chico también. No me gusta. Medio que tiene los dientecitos por acá, no. La oreja a un lado lo tiene más grande y el otro no. El cabello, Dios mío, ¿qué es ese cabello? Tiene clavos, no cabellos en la cabeza. En ese tiempo no había esta opción a elegir. Los padres eran quienes tomaban la decisión. Los padres eran los que daban a su hija a un hombre. Los padres analizaban si aceptaban o no. Este hombre parece un muy buen trabajador, un hombre que va a saber cuidar la vida, respetar la vida de mi hija, etc. Te doy, claro que sí. Pero de repente en otros casos no. De repente en otros casos no, este es un ocioso, un bueno para nada. No sabe hacer nada en la casa, irresponsable, mira nada más su vida cómo está. No, todavía papito ve más adelante, no lo sé. La responsabilidad caía en los padres. Si el padre veía a un hombre como un buen esposo para su hijo o su hija, lo aceptaba. Lo aceptaba. En el peor de los casos, lo rechazaba. No hay lo que conocemos en el día de hoy como el cortejo, ¿verdad?, entre los jóvenes. El pololeo, como sería en Chile, ¿verdad? El pololeo, esa manera de estar afanando a la chica, de estar invitándola a salir, todo lo que hay, ¿no? El pretendiente. En la actualidad lo podemos ver en nuestro contexto, eso, mis hermanos. ¿Quién escoge a su esposo o a su esposa? ¿Es la chica o el chico? Ambos quedan en la decisión de cada uno de ellos. Así que, lamentablemente, María, no sé si lamentablemente, miren, no podía elegir eso. Rechazo a José, no me gusta, muy viejo de repente. No me gusta en lo que trabaja, no me atrae de repente José.
no tenía esa elección María, mis hermanos. En aquellos tiempos no había eso. El amor se formaba, el amor se moldeaba mientras las parejas ya estaban juntos, mientras las parejas ya estaban creciendo, avanzando con el tiempo. Y curiosamente alguien hizo un estudio sobre ello y menciona que en aquellos matrimonios en donde los padres se encargaban y tenían la responsabilidad de elegir a las parejas, eran más duraderos, eran más seguros, crecían mejor, aprendían mejor, se formaban mejor. Interesantemente, bueno, obviamente las circunstancias, los tiempos han cambiado, pero en la actualidad podemos ver otros métodos. Hoy en día los jóvenes escogen. Y en ese lapso de tiempo a veces hay algunos que se les va. Pobrecito el muchachito, 30 años ya y todavía no, imagínense. Mi hermano, ore por mi bebito, 40 años el bebito, imagínense, aún no se casa. Aún no sale de casa el bebito. Claro, a veces, circunstancias van y vienen. No cumple con los estándares, las expectativas que buscan muchas veces en los hombres, o los requisitos, o también en las mujeres. Pero la verdad es una. En muchos de los casos, los requisitos o los estándares son más carnales que espirituales en la actualidad. Los requisitos o los estándares que puedan haber tanto en hombres o mujeres son más carnales que espirituales. Hace tiempo yo les decía a algunos de los jóvenes con quienes estamos rodeados, cuando estábamos hablando un poco sobre estos temas del enamoramiento, del amor, les dije lo siguiente: ¿quieren tener un buen matrimonio? Les pregunté. Sí, era la respuesta. Claro que sí. ¿Quién no quiere tener un buen matrimonio? ¿Crees en la palabra de Dios? Sí, claro que creo en la palabra de Dios, me respondieron. ¿Confías en tus padres? Sí, algunos sí. Claro que sí confío en tus padres. Pues deja que ellos se encarguen de buscarte tu pareja. Te lo aseguro que vas a estar feliz y contento. Si me has respondido con sí a esas 3 preguntas, te lo aseguro. Te lo aseguro. Tenemos algunos ejemplos en la palabra de Dios, de hecho, en donde observamos eso, en donde podemos ver claramente esto. Así que, mis hermanos, hoy en día lo vemos eso como en el noviazgo. Y una vez más, volviendo al tema histórico, María no pudo tener ese privilegio, lo vamos a llamar, que hay en este siglo XXI. Lo que María y José en esta relación que sabemos estaban en el desposamiento, era un compromiso, era fidelidad, era respeto mutuo, era cuidado mutuo en donde ambos se habían prometido a cuidarse, ambos se habían comprometido a velar el uno por el otro. Prácticamente ellos se encontraban ya de casados. Prácticamente se encontraban casados, solo que no sabemos cuándo tenían programada la boda, vamos a decirlo así, la boda pública. No sabemos cuándo era la boda pública, pero José y María sí o sí se casarían. Y mientras tanto, aquí lo podemos ver en este texto, cómo en el contexto histórico, cómo en la historia se puede observar que José y María ya tenían un compromiso de matrimonio. José se había comprometido a amar, a cuidar, a respetar a María. De la misma manera, María se había comprometido a hacer eso. Se había comprometido a hacerlo, mis hermanos. Sin embargo, mientras transcurren los días, José se da con la noticia de que María está embarazada. Observe nada más allí. José, no sabemos cómo se habría sentido en esos momentos, pero muy probable que haya entrado en shock. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? María, los padres me habían prometido que era una chica de su casa, una chica que respetaba los compromisos. Los padres me habían prometido que iban a cuidar a María, pero ahora María
¿Está embarazada? Me salió con esta sorpresa. ¿Qué ha pasado aquí? Y justamente el texto, el escritor Mateo, guiado por el Espíritu Santo, va a usar esta palabra que es muy importante, mis hermanos, justo. Por eso es que en el verso 19 inicia: José, su marido, como era justo, se entiende como una persona que hacía las cosas correctas, que honraba la ley. Era un hombre que obedecía a la ley, era un hombre honorable. En ese sentido se habría puesto a pensar: ¿ahora qué hago? La ley dice en Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefactiblemente serán muertos. Tenía que morir. ¿Ahora cómo hago? Tengo que llevarle ante la justicia. Yo hice un compromiso, yo hice un pacto prácticamente. Pero aquí me jugaron mal. Me jugaron mal. Deuteronomio capítulo 22 también dice lo siguiente: si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis y ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis y morirán, decía la ley. La ley era muy severa en estos casos. Ya va entendiendo en qué situación se encontraba este hombre justo, este hombre honorable, al recibir tal noticia. ¿Cómo se sentiría usted al recibir tal noticia de la persona que más ama, o aún que confía mucho, que le hayas traicionado de esta manera? ¡Wow! Esa era una bomba. Una bomba. Cayó esto en mí. ¿Qué hice yo? José se preguntará. ¡Qué vergüenza! Mi honor, mi nombre, mi familia. Si bien es cierto, José y María no estaban casados, como ya hemos mencionado estrictamente. Pero ese compromiso que ya habían hecho, mis hermanos, en aquel tiempo era de mucha importancia. Era como si ambos estaban casados ya. Por eso dice su marido, mis hermanos. Y en este caso entonces José tomó una decisión. José tomó una decisión. No hizo la acusación. No fue ante las autoridades y acusó a María, sino él tomó otra decisión. Y lo dice la siguiente parte del verso 19. Como era justo y no quería infamarla, escuchen eso, no quería infamarla, no quería hacer público lo que había pasado en ella. Quería que se quedara secreto. Quiso dejarlo secretamente. Esto fue la decisión que estaba por tomar José. Voy a dejar todo tranquilo, por secreto, no lo voy a hacer público, pero yo también voy a romper esta relación. No voy a seguir más. ¿No voy a seguir más? Claro, ¿quién podría seguir ante esta supuesta infidelidad que habría pasado en esos momentos, mis hermanos? José solo pensó en dejarlo, abandonar a esta pobre chica. Aquí entonces José tomó una decisión: terminar, poner fin a la relación. No sigo más con este compromiso. Aquí llega a su fin. ¿Cómo lo hago? Sería la otra parte de la pregunta. ¿Cómo lo hago? Antes de que José pueda hacer público esta decisión, antes de que José pueda tomar, mejor dicho, esta decisión públicamente, va a intervenir el ángel para que José entienda cuál es el plan que hay aquí detrás. ¿Qué es lo que está pasando? Versículo 20. Y pensando él en esto, ¿en qué cosa? En que quiso dejarla secretamente. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Observen, mis hermanos, este mensaje muy importante
que recibe José. No vamos a estudiar muy a fondo las palabras que el ángel le da a José. Eso lo dejaremos, si Dios quiere, para la próxima semana. Pero este mensaje fue tan importante que fue lo suficiente para que José tome una decisión que cambiaría el rumbo de la historia, mis hermanos. Y es aquí donde quiero que veamos el otro carácter de este hombre. Que José era un hombre obediente. Por si acaso aquí José no está quebrantando la ley al tomar esta decisión, porque a las finales no lo llega a hacer, sino que él en ese pensamiento, en esa maquinación que está haciendo de dejarla públicamente, traería consecuencias para María, claro que sí. Sin embargo, la intervención del ángel fue muy necesaria para que el carácter de este hombre sea intachable hasta ahora. Un hombre justo, un hombre honorable. Así que hasta aquí, mis hermanos, observe cómo el Espíritu Santo va trabajando en la vida de este hombre José. Este hombre ya tenía un temor en el Señor. Este hombre ya tenía respeto por la palabra del Señor, respeto por el compromiso, honor a los compromisos. Pero aquí el ángel tiene que intervenir para que este hombre siga el camino y pueda sobre todo entender los planes del Señor. Mis hermanos, cuán importante es que podamos entender los planes del Señor en nuestras vidas. Esa es una pregunta muy importante hasta nuestros días. Muchos de los jóvenes e incluso personas adultas nos preguntamos: Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Señor, ¿qué quieres que haga con esa profesión que estoy estudiando? ¿Qué quieres que haga con mi trabajo? ¿O cómo te sirvo con mi trabajo? ¿Cómo te sirvo con estas habilidades que tengo? ¿Cómo te sirvo con estos conocimientos que ya tengo? Y a veces, mis hermanos, ni siquiera podemos darnos el tiempo para poder dar esos talentos, dones, conocimientos, habilidades que el Señor ya nos ha dado. Y vamos postergando, vamos diciendo y poniendo excusas al Señor de que no puedo, ¿por qué yo hacerlo? Pero observe aquí cómo José, siendo un hombre temeroso del Señor, un hombre justo que le gustaba hacer las cosas correctas, fue muy sensible a lo que el ángel le está guiando. Fue muy sensible a las palabras que el Señor le está dando para seguir en el plan del Señor. Para seguir en ese plan. Él pudo haber tomado una decisión muy drástica. María le fue infiel, adulteró, está embarazada, apedréenla. ¿Tenía toda la razón? Claro que sí, podría tener toda la razón. ¿Estaba decepcionado? Claro que sí, estaba decepcionado. ¿Tan dura era la ley? Sí, era muy dura la ley. Era muy dura la ley. Y en muchos casos, por causa de los hombres, muy injusta. Muy injusta. Porque los hombres no estaban aplicando de manera correcta la ley en los tiempos de Jesús. Los tenemos en un ejemplo en donde solamente llevan a una mujer para que sea apedreada. Y le dicen los hombres: esta mujer fue hallada en adulterio. Interesante. ¿Y dónde está el marido? ¿Dónde está, el hombre que ha estado adulterando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para que pueda observar cómo eran de injustos los hombres. Y Jesús, con una frase maravillosa, termina haciendo ver a estos hombres que eran injustos. Estaban aplicando mal la palabra del Señor. Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie se atrevió a agarrar una sola piedra, a lanzarla sobre todo. Mis hermanos, tenemos nosotros la gran bendición de tener la palabra del Señor. Suficiente para aprender todo lo que es correcto. Suficiente para aprender todo lo que es justo para obedecer a nuestro Señor. Tenemos lo suficiente.
Lo siguiente, como mencioné en la vida de José, era que fue muy obediente a la palabra del Señor. Versículo 24, como mencioné, no vamos a estudiar el mensaje que le da el ángel a José. Pero observen después de este sueño cómo reacciona José. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Cuán importante es ser obediente. Cuán importante es ser obediente. José, mis hermanos, en estos momentos declinó sus planes de dejar a María. Declinó sus planes. No la voy a abandonar, tampoco lo voy a infamar. Mantuvo ese compromiso de casarse. ¿Por qué? Porque ahora él había entendido que sus planes no estaban de acuerdo a los planes del Señor, que era dejar a María. Él tuvo que decir, sí, voy a aceptar, Señor, tus planes. Mis hermanos, hasta aquí José seguramente tuvo muchos no alrededor. No te cases. No, ¿por qué vas a hacer ello? Observa cómo es María, mira lo que te ha pasado. No tomes esa decisión. No lo hagas. Piensa en tu futuro. Piénsalo bien. ¿Te crees esa mentira, el Espíritu Santo? ¿Crees eso? No lo hagas para nada, mis hermanos. Fueron muchos no seguramente lo que recibió. Fueron muchos no de lo que estaba a punto de tomar esta decisión cuando él dijo, voy a hacer la voluntad del Señor. Pero en este caso José decidió obedecer la voz del ángel, guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que hoy debemos imitar. Eso es lo que hoy debemos estar dispuestos a hacer también nosotros, mis hermanos. Debemos obedecer a Dios sin importar lo que digan los demás. Sin importar muchas veces de lo que te digan a tu alrededor. No importa. Oye, ¿por qué vas a la iglesia? Mira, qué aburrido en la iglesia. Mejor vámonos a la fiesta. No, tú sé fiel al Señor. Tú sé obediente al Señor. Tus padres o en algún otro lugar te desaniman, se burlan en tu trabajo de alguna otra manera. Tú sé fiel al Señor, sé fiel y obediente al Señor, mis hermanos. Usted y yo, como hijos de Dios, obedecemos para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Obedecemos para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. No importa con los no que nos podamos encontrar alrededor. No importa con los obstáculos que nos podamos encontrar alrededor. Por más difícil que parezca, porque en esas circunstancias se encontraba José de tomar esta decisión. Él fue muy decidido en obedecer al Señor. Las calumnias hubieran sido terribles, las burlas hubieran sido de lo peor, pero José siguió fiel, siguió siendo obediente al Señor. Si usted tiene un poco de buena memoria, José y María, sobre todo porque vimos la semana pasada de María, hicieron lo correcto ante los ojos del Señor. Ambos se encontrarían en una situación muy complicada al aceptar la voluntad del Señor. Sin embargo, María dijo, hágase tu voluntad en mi vida. Y de la misma manera aquí José está respondiendo a la voluntad del Señor. Así que para ser parte de los planes del Señor hay que ser obedientes. Mire usted allí. Para ser parte de los planes de Dios hay que ser obedientes. La cualidad de María también era ser obediente, pero vimos algo la semana pasada de su humildad. Humildad. Y para ser obedientes también hay que ser humildes. Para ser obedientes hay que ser humildes.
muy seguro que José también tenía esto en su vida. Era humilde. Y mis hermanos, para aceptar la voluntad de Dios, aparte de ser obedientes, hay que ser humildes. Decir sí a Dios, muchas veces decir no a los demás, hasta incluso no a nuestros mismos deseos, a los propios deseos que podamos tener. Qué maravillosa narración que podemos ver en estos cortos pasajes que hemos visto. Solo dos versos nos narran de la vida de José, prácticamente, de cómo era. Pero son más que suficientes para que podamos imitar sus vidas. Son más que suficientes para que usted y yo podamos seguir ese ejemplo. Ser hombres obedientes a la voluntad del Señor, mis hermanos. Y mientras estudiaba este corto pasaje, no es amplio como usted ya se ha dado cuenta, me preguntaba, y también se los pregunto a ustedes, si yo estuviera siendo parte de esta historia en vez de José, ¿cuál de mi carácter se escribiría? ¿Cuál de mis cualidades se escribiría? ¿Podría ser lo mismo que se hizo en José? ¿Era justo? ¿Era correcto? ¿Era un hombre honorable? ¿Era un hombre obediente? ¿Sería lo mismo con usted? ¿Sería lo mismo con su vida? ¿Alguna cualidad en especial de su vida? ¿Un hombre, una mujer sumisa? ¿Un hombre, una mujer humilde? Un hombre o una mujer que son obedientes al Señor, trabajadores, sacrificados, obedientes. O de repente que son irresponsables, desobedientes, chismosos, chismosas, rajones, rajonas. No les importa dar el amor a los demás, no les importa preocuparse por la vida de otros. ¿Cómo sería que se describiría en usted? ¿Cómo pondría de usted? Jonathan, ¿cómo sería aquí? Y Jonathan era un hombre, puntos suspensivos. Es un muy buen examen para poder hacernos hoy también en nuestras vidas. ¿Cómo serían nuestras vidas en nuestro caso? En estas fechas que estamos muy cercanos a estos días muy importantes, en donde podemos recordar que nuestro Señor Jesús nació para salvar al mundo, nació con un plan tan maravilloso que fue dado desde la eternidad pasada y que se dio en estos momentos que tenemos registrados en la palabra del Señor. El mundo muchas veces lo celebra sin razón, sin propósito, pero nosotros celebramos con propósito y con mucha intención. Los animo, mis hermanos, a que ustedes puedan ser hombres y mujeres obedientes a la palabra del Señor. Hombres y mujeres sensibles a los planes del Señor. Recuerden, para ser parte de los planes de Dios hay que ser obedientes. El orgullo, la vanagloria, no entran en eso. No entran. ¿Y por qué no que en nuestra vida se pueda reflejar la obediencia? Que en nuestra vida se pueda recordar y también se pueda reflejar que hay alguien que en estas fechas vino para que nosotros podamos ser obedientes. Porque la obediencia no se logra bajo tu propio esfuerzo. La obediencia no se logra bajo tus propias fuerzas. Se logra siendo obedientes a la palabra del Señor. Se logra siendo humildes a nuestro Señor. Él ya lo hizo todo por nosotros. Y por Él nosotros tenemos esa facilidad de hacerlo también. Vamos a orar. Amado Dios, gracias.
Gracias te doy por tu palabra que podemos ver en esta noche. José fue un hombre que tú usaste, Señor, en un momento muy específico, con un plan muy específico, para que él pudiera obedecerte, para que él pudiera ser parte de tus planes. Señor, él tuvo que doblegar su corazón. Él tuvo que aceptar tus planes y rechazar sus esfuerzos y rechazar lo que él tenía que hacer o lo que él debía de hacer. Sin duda la historia sería otra. La historia seguramente sería muy distinta a la que conocemos en la actualidad. Sin embargo, tú obraste en José, tú obraste en María, y ambos obedientes, ambos humildes dijeron sí a tu voluntad. Oh Señor, permítenos ser como ellos. Sí, son hombres y mujeres que también necesitan tu espíritu. José y María necesitan de tu Hijo Jesús como nosotros en la actualidad. Si algo debemos imitar de ellos es su obediencia a ti, es su sumisión a ti, Señor. Ayúdanos a aprender de eso. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé esa dirección para poder encontrar en José, en María, Señor, cómo fueron tan dispuestos a decir sí a tu plan. Que en estas fechas de mucha necesidad, que en estas fechas que hay mucha celebración en todo el mundo, cada uno de nosotros, como tu iglesia, como tus hijos, podamos dar este testimonio de obediencia a ti, Señor mío. Mostrando quién es el verdadero propósito en la Navidad. Mostrando quién es el personaje principal en estas fiestas. Jesús, que un día nació, creció y dio su vida por nosotros. En Él creemos, de Él aprendemos y a Él lo alabamos, Señor. Dejamos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén.